Ku Klux Klan es un grupo de odio supremacista blanco estadounidense, conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. Creado en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de Secesión por confederados afines al Partido Demócrata del Sur, agrupa varias organizaciones estructuradas a modo de sociedad secreta, que con frecuencia han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios, el más famoso quizás siendo la quema de cruces para imponer su criterio y oprimir a sus víctimas. La primera encarnación del Klan fue fundada a finales de 1865 por veteranos después de la Guerra de Secesión, quienes quisieron resistirse a la reconstrucción. La organización adoptó rápidamente métodos violentos para conseguir sus fines. Sin embargo, hubo una reacción que en poco tiempo llevó a la organización al declive, pues las élites sureñas veían al Klan como un pretexto para que las tropas federales estuvieran activas en los estados del sur. El KKK fue formalmente disuelto por el presidente republicano Ulysses Grant, a través del Acta de Derechos Civiles de 1871. En 1915 se fundó una nueva asociación con el mismo nombre, inspirada por el poder que tenían los medios de comunicación de masas. La película El nacimiento de una nación y el antisemitismo mostrado en las crónicas periodísticas del juicio y linchamiento de Leo Frank contribuyeron a dicha inspiración. El segundo KKK fue una organización más formal, con miembros registrados y con una estructura estatal y nacional. Llegó a tener de 4 a 5 millones de miembros. Su popularidad comenzó a caer en la Gran Depresión de 1929 y durante la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos miembros destacados del Klan protagonizaron escándalos por apoyar a la Alemania nazi. En los años 1940 el activista Stetson Kennedy se infiltró en la organización, desvelando secretos de la misma a las autoridades y forzando a eliminarla como asociación nacional. Desde entonces, varias agrupaciones diferentes han utilizado el nombre, incluyendo las que se oponían al Acta de Derechos Civiles de 1964 y a la desegregación en las décadas de 1950 y 1960. Algunos miembros de estas organizaciones llegaron a ser condenados por diversos crímenes. Aunque docenas de organizaciones emplean hoy todo o parte del nombre en sus títulos, la afiliación real se estima en unos cuantos miles. Estos grupos, con operaciones separadas en pequeñas unidades aisladas, son considerados grupos de odio extremo. El KKK moderno ha sido repudiado por los medios de comunicación, líderes políticos y religiosos de los Estados Unidos. Sin embargo, no ha sido ilegalizado y vio un crecimiento considerable en los años precedentes al 2017. El primer Ku Klux Klan. Creación. El Ku Klux Klan original se creó después de la Guerra Civil de Estados Unidos, el 24 de diciembre de 1865. Lo fundaron 6 veteranos confederados de clase media y baja, molestos con la situación en su pueblo, Pulaski, Tennessee, en los años de la postguerra. El nombre del clan se compuso con la fusión del griego. El capitán Kennedy añadió clan en recuerdo de los grupos familiares ancestrales, ya que todos tenían ascendencia escocesa. Los fundadores decidieron escribir clan con K para darle más notoriedad a la organización. Les gustó el sonido rítmico de las palabras, y decidieron separar Ku Klux en 2 palabras, cambiando la O de Ku Klux por U, y la S final por una más impactante, X. Inicialmente, se suponía que era una organización humorística democrática que se dedicaba a realizar charadas y rituales en las que humillaban a las víctimas. El Ku Klux Klan se concibió como un club social donde los jóvenes podían encontrar diversión y entretenimiento. Sus miembros hacían excursiones nocturnas por el pueblo de Pulaski, disfrazados con sábanas y máscaras, fingiendo ser fantasmas que asustaban a la población. Al enfrentar el periodo de reconstrucción de los Estados Unidos después de la Guerra Civil, el KKK endureció sus actividades y se dedicó a oprimir a los carpetbaggers, a los scalawags, y a los recién liberados esclavos.
El pasado conservador y de apoyo a la esclavitud del Partido Demócrata hizo que muchos de sus miembros quisieran pertenecer al KKK. También de manera informal, el Klan repudiaba al Partido Republicano. El Klan se extendió rápidamente por otros estados sureños, desencadenando un reino del terror contra líderes republicanos de todas las procedencias raciales. El juego desembocó en asesinatos, incluyendo el del congresista de Arkansas James M. Haynes, el de 3 miembros de la legislatura de Carolina del Sur y los de varios hombres que habían trabajado en convenciones constitucionalistas. De 1866 a 1867, el Klan irrumpió en las sesiones religiosas de la comunidad negra e invadió los hogares de esta comunidad para robar armas de fuego, con el pretexto de desarmar a los negros veteranos de la guerra civil. Algunas de estas actividades imitaban las acciones de otros grupos de Tennessee, como los chaquetas amarillas o los gorras rojas. En 1867, en una reunión en Nashville, se trató de organizar a los dispersos grupos afines al Klan, dentro de una agrupación de capítulos locales que informaran a líderes de condado, los cuales informarían a los distritos, estos a sus estados y a su vez estos informarían a un cuartel general que agrupara a la nación entera. La propuesta fue redactada por el veterano general brigadier George Gordon. Esta propuesta estaba escrita en un lenguaje motivador que disertaba sobre las metas del Ku Klux Klan, e incluía una lista de preguntas que los aspirantes a pertenecer al Klan debían responder correctamente. Las preguntas se centraban en la resistencia a la reconstrucción y al Partido Republicano. El candidato debía responder si era republicano, veterano del Ejército de la Unión o miembro de la Liga de la Unión, además de especificar si se oponía a la igualdad de los negros tanto social como políticamente, y si estaba a favor de un gobierno de hombres blancos que mantuviera los derechos constitucionales del sur, la emancipación de los hombres blancos del sur, la restitución de todos los derechos de los sureños y el derecho inalienable de la propia supervivencia ante el ejercicio arbitrario del poder. Actividades. El Ku Klux Klan buscó el control político y social de los esclavos liberados. En particular, intentó socavar la educación, el avance económico, el derecho a portar armas y los derechos electorales de los afroamericanos. Sin embargo, el Klan no se limitó a actuar contra estas etnias, pues los republicanos del sur también fueron blanco de sus tácticas intimidatorias. Frecuentemente, obtenían sus propósitos mediante la violencia. Por ejemplo, en las elecciones generales de Georgia, en abril de 1868, el condado de Columbia registró 1.222 votos para el candidato republicano a gobernador del estado Rufus Bullock. En las elecciones presidenciales de noviembre de ese año, en el mismo condado solo hubo un voto a favor del candidato republicano Ulysses S. Grant. Con frecuencia, el Klan intimidaba a maestros de escuela y empleados de la Oficina Federal de Refugiados, Liberados y Tierras Abandonadas, así como a miembros negros de las Ligas de la Unión. De acuerdo con una investigación del Congreso hecha durante un episodio en Mississippi, los miembros del Klan aseguraron haber matado a más de 150 negros en un solo condado de Florida, y cientos más en otros condados. Una proclamación hecha por Gordon en 1868 resume varias de las presuntas causas de las violentas actividades del Klan. Muchos negros eran veteranos del Ejército de la Unión y, por lo tanto, estaban armados. Desde el principio, uno de los principales objetivos del Klan era confiscar las armas de fuego de los negros. En la proclama, Gordon afirmaba que se había disparado en 3 ocasiones contra el Klan, y que si los negros nos quieren hacer la guerra, deben atenerse a las consecuencias. Gordon alegaba que el Klan era una organización pacífica. Este alegato era un común intento del Klan para evitar procesos legales. No obstante, un jurado federal determinó en 1868 que el KKK era una organización terrorista. Cientos de procesos por violencia y terrorismo siguieron a esta determinación. Varios miembros del Klan fueron procesados, y muchos huyeron de las jurisdicciones que los perseguían, principalmente en Carolina del Sur. Gordon anunció que algunos habían llevado a cabo actos violentos en nombre del Klan. Había algo de cierto,
puesto que algunas personas ajenas a la organización se disfrazaban de miembros del clan para ocultar su identidad. Pero también estaba claro que a los altos mandos del KKK les convenía alejarse públicamente de estos actos, y la naturaleza secreta y descentralizada del clan hacía que la pertenencia a él fuera un concepto difuso. En muchos sentidos, el clan fue una fuerza paramilitar que servía a los intereses del Partido Demócrata y a aquellos que deseaban la restauración de la supremacía blanca. La actividad del clan comenzó a decaer a los pocos años de su fundación y, como se muestra en la proclama de Gordon, la organización empezó a ser usada simplemente como una forma de evadir la persecución de la justicia por actos de violencia. Muchos demócratas del sur empezaron a verlo como una carga, y como una excusa que el gobierno federal usaba para mantener su poder sobre el sur. En una entrevista con la prensa en 1868, Nathan Bedford Forrest se jactó de que el clan era una organización de importancia nacional, con más de 500.000 de miembros, y afirmó que, aunque él mismo no era miembro, simpatizaba y estaba dispuesto a cooperar con ellos, y dijo que tenía la posibilidad de convocar a 40.000 miembros en 5 días en caso de necesidad. Explicó también que él no veía a los negros como a enemigos, pero sí a las ligas de la Unión, a los gobiernos republicanos, como el del estado de Tennessee, y a los Carpetbaggers y Scalawags. En estas declaraciones tenían algo de cierto, ya que el mismo clan había perseguido a estos colectivos, especialmente a los maestros de escuela llevados al sur por la Oficina de Refugiados y Liberados. Por ejemplo, muchos sureños blancos pensaban que los negros votaban por el Partido Republicano simplemente por influencia de las ligas de la Unión. Los negros miembros de las ligas eran objetivos frecuentes del clan. En un diario de Alabama, el editorial decía: la liga no es otra cosa que el Ku Klux Klan de los negros. Entre las prácticas más vituperables del clan, cabe especificar quemar vivos a negros, ahorcarlos, castrarlos, dejar sus cabezas clavadas en estacas en lugares sensibles como entradas de pueblos o casas, hacer postales con fotografías de los asesinos al lado de los cadáveres de sus víctimas, prácticas normales en el sur de Estados Unidos hasta la década de 1940. De lo último, por ejemplo, solo el libro Without Sanctuary / Sin Santuario recoge 80 postales de recuerdo con linchamientos a negros e incluso a algún sindicalista blanco. Declive y prohibición. El primer clan nunca estuvo bien organizado. Como grupo secreto o invisible no tenía una afiliación formal, ni obligaciones, boletines, portavoces, capítulos u oficiales de ningún tipo, ni local ni nacional. Obtuvo popularidad gracias a su reputación, conseguida en gran parte mediante sus estrafalarios disfraces y sus prácticas teatrales. La historiadora Elaine Franz Parsons dice: como se mencionó anteriormente, la Organización Nacional de Forrest no tenía control sobre los clans locales. Forrest ordenó la disolución del clan en 1869, con el argumento de que había sido desviado de sus originales y patrióticos propósitos, convirtiéndose en un grupo injurioso y dañino para la paz pública. Por la falta de control de un organismo nacional, la declaración de Forrest era más bien un síntoma del declive que una causa del mismo. El historiador Stanley Horn escribe que, hablando de forma general, el final del clan fue más una desintegración localizada paulatina que un desbando formal y decisivo. La prensa en Georgia publicó en enero de 1870 que la realidad del asunto no es que el Ku Klux Klan sea una banda de criminales organizados, sino que todos los criminales se autodenominan miembros del KKK. Aunque se estaba usando cada vez más al clan como una máscara para esconder crímenes no necesariamente políticos, las autoridades locales y estatales rara vez actuaron en su contra. En casos de linchamiento, los acusados blancos eran absueltos casi siempre, y en el raro caso de que el acusado fuera encontrado culpable, casi nunca era condenado. En muchos estados había temores de que los negros se organizaran en milicias que comenzaran una guerra racial. Cuando William Woods Holden, gobernador republicano de Carolina del Norte, llamó a ejercer acciones contra el clan en 1870, lo único que consiguió fue ser arrasado en las elecciones siguientes. A pesar del poder del clan, había cierta resistencia a sus prácticas de terror. A veces,
eran grupos organizados los que lo enfrentaban. Veteranos blancos del Ejército de la Unión organizaron el Anti-Ku Klux en el condado de Blount. A nivel nacional, existió un movimiento para oponerse al Klan, aunque muchos demócratas cuestionaban la misma existencia del Klan y que llegaban a creer que era un invento de los nerviosos gobernadores republicanos del sur. En enero de 1871, el senador republicano por Pensilvania, John Scott, reunió un comité que recogió 52 testimonios de las atrocidades del Klan. Muchos estados del sur ya habían establecido legislaciones anti-Klan. Fueron el modelo para que, en febrero, el congresista por Massachusetts y ex general de la Unión Benjamin Franklin Butler, redactara una ley nacional al respecto, que sería conocida como el Acta de Derechos Civiles de 1871, o el Acta Ku Klux Klan. En 1871, el presidente Ulysses S. Grant firmó el acta según la cual las tropas federales debían ejercer la fuerza pública en lugar de las estatales, y los miembros del Klan debían ser procesados legalmente en una corte federal, en vez de las cortes locales y estatales. Bajo esta legislación, cientos de miembros del Klan fueron encarcelados o multados, y se suspendió el habeas corpus en 9 condados de Carolina del Sur. A la postre, el Klan fue completamente destruido en ese estado y diezmado en el resto del país, donde ya había iniciado su declive algunos años atrás. Sin embargo, tuvieron que transcurrir muchos años para que todos los elementos del Klan fueran eliminados. El domingo de Pascua de 1873, ocurrió la masacre de Colfax, el evento más sangriento de violencia racial durante la Reconstrucción. La masacre comenzó cuando algunos ciudadanos negros se resistieron a la violencia del Klan y a sus aliados de la Liga Blanca en Colfax, Luisiana. Como resultado del enfrentamiento, 150 hombres negros perdieron la vida. En 1882, mucho después de la fundación del primer Klan, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó en el caso Estados Unidos contra Harris que el Acta Ku Klux Klan era anticonstitucional en parte, pues la 14ª enmienda de la Constitución no extendía el poder del Congreso a conspiraciones privadas. Sin embargo, el Acta Ku Klux Klan ha sido invocada en juicios del orden civil posteriormente, incluyendo uno de 1964 en el que se juzgaba el asesinato de 3 trabajadores por los derechos civiles, el asesinato de Viola Liuzzo en 1965, y el caso Bray contra la Clínica Femenina de Alexandria de 1991. El segundo Ku Klux Klan. En las 4 décadas y media que siguieron a la eliminación del Ku Klux Klan, las relaciones raciales en los Estados Unidos llegaron a su punto más bajo. La década de 1890 vio el mayor número de linchamientos que ha habido en ese país, según el Instituto Tuskegee. Creación. El Ku Klux Klan original se creó después de la Guerra Civil de Estados Unidos, el 24 de diciembre de 1865. Lo fundaron 6 veteranos confederados de clase media y baja, molestos con la situación en su pueblo, Pulaski, Tennessee, en los años de la postguerra. El nombre del clan se compuso con la fusión del griego. El capitán Kennedy añadió clan en recuerdo de los grupos familiares ancestrales, ya que todos tenían ascendencia escocesa. Los fundadores decidieron escribir clan con K para darle más notoriedad a la organización. Les gustó el sonido rítmico de las palabras, y decidieron separar Ku Klux en 2 palabras, cambiando la O de Ku Klux por U, y la S final por una más impactante, X. Inicialmente, se suponía que era una organización humorística democrática que se dedicaba a realizar charadas y rituales en las que humillaban a las víctimas. El Ku Klux Klan se concibió como un club social donde los jóvenes podían encontrar diversión y entretenimiento. Sus miembros hacían excursiones nocturnas por el pueblo de Pulaski, disfrazados con sábanas y máscaras, fingiendo ser fantasmas que asustaban a la población. Al enfrentar el periodo de reconstrucción de los Estados Unidos después de la Guerra Civil, el KKK endureció sus actividades y se dedicó a oprimir a los carpetbaggers, a los scalawags, y a los recién liberados esclavos.
El pasado conservador y de apoyo a la esclavitud del Partido Demócrata hizo que muchos de sus miembros quisieran pertenecer al KKK. También de manera informal, el Klan repudiaba al Partido Republicano. El Klan se extendió rápidamente por otros estados sureños, desencadenando un reino del terror contra líderes republicanos de todas las procedencias raciales. El juego desembocó en asesinatos, incluyendo el del congresista de Arkansas James M. Haynes, el de 3 miembros de la legislatura de Carolina del Sur y los de varios hombres que habían trabajado en convenciones constitucionalistas. De 1866 a 1867, el Klan irrumpió en las sesiones religiosas de la comunidad negra e invadió los hogares de esta comunidad para robar armas de fuego, con el pretexto de desarmar a los negros veteranos de la guerra civil. Algunas de estas actividades imitaban las acciones de otros grupos de Tennessee, como los chaquetas amarillas o los gorras rojas. En 1867, en una reunión en Nashville, se trató de organizar a los dispersos grupos afines al Klan, dentro de una agrupación de capítulos locales que informaran a líderes de condado, los cuales informarían a los distritos, estos a sus estados y a su vez estos informarían a un cuartel general que agrupara a la nación entera. La propuesta fue redactada por el veterano general brigadier George Gordon. Esta propuesta estaba escrita en un lenguaje motivador que disertaba sobre las metas del Ku Klux Klan, e incluía una lista de preguntas que los aspirantes a pertenecer al Klan debían responder correctamente. Las preguntas se centraban en la resistencia a la reconstrucción y al Partido Republicano. El candidato debía responder si era republicano, veterano del Ejército de la Unión o miembro de la Liga de la Unión, además de especificar si se oponía a la igualdad de los negros tanto social como políticamente, y si estaba a favor de un gobierno de hombres blancos que mantuviera los derechos constitucionales del sur, la emancipación de los hombres blancos del sur, la restitución de todos los derechos de los sureños y el derecho inalienable de la propia supervivencia ante el ejercicio arbitrario del poder. Miembros. Los historiadores han recogido listas de miembros de algunas unidades locales, y cotejado los nombres con los directorios telefónicos o los registros locales para crear un perfil estadístico de los miembros. Los grandes periódicos eran unánimemente hostiles, e intentaban ridiculizar a los miembros del Klan, llamándolos granjeros ignorantes. Un análisis detallado en el estado de Indiana muestra, sin embargo, que ese estereotipo es erróneo. El Klan tuvo éxito reclutando a lo largo del país a millones de nuevos miembros, y alcanzó su nivel máximo en la década de 1920, cuando el 15% de la población formaba parte de sus filas y tenía capítulos locales por todo Estados Unidos, además de algunos en Saskatchewan, Canadá. Esta vez, los líderes del Klan lo gestionaban como una organización lucrativa, y participaron en el boom de las organizaciones fraternales de la época. Al ingresar en el Klan, los nuevos miembros debían comprar sus disfraces y pagar una cuota de iniciación. Los organizadores del reclutamiento se quedaban con la mitad del dinero, y enviaban el resto a oficiales estatales o nacionales. Cuando el organizador había terminado con el reclutamiento en la zona, montaba una manifestación que a veces incluía cruces ardientes y quizás una entrega ceremonial de la Biblia a un ministro protestante de la localidad. Después, el organizador se retiraba del pueblo con el dinero. Actividades. El Ku Klux Klan buscó el control político y social de los esclavos liberados. En particular, intentó socavar la educación, el avance económico, el derecho a portar armas y los derechos electorales de los afroamericanos. Sin embargo, el Klan no se limitó a actuar contra estas etnias, pues los republicanos del sur también fueron blanco de sus tácticas intimidatorias. Frecuentemente, obtenían sus propósitos mediante la violencia. Por ejemplo, en las elecciones generales de Georgia, en abril de 1868, el condado de Columbia registró 1.222 votos para el candidato republicano a gobernador del estado Rufus Bullock. En las elecciones presidenciales de noviembre de ese año, en el mismo condado solo hubo un voto a favor del candidato republicano Ulysses S. Grant. Con frecuencia, el Klan intimidaba a maestros de escuela y empleados de la Oficina Federal de Refugiados,
liberados y tierras abandonadas, así como a miembros negros de las ligas de la Unión. De acuerdo con una investigación del Congreso hecha durante un episodio en Mississippi, los miembros del clan aseguraron haber matado a más de 150 negros en un solo condado de Florida, y cientos más en otros condados. Una proclamación hecha por Gordon en 1868 resume varias de las presuntas causas de las violentas actividades del clan. Muchos negros eran veteranos del ejército de la Unión y, por lo tanto, estaban armados. Desde el principio, uno de los principales objetivos del clan era confiscar las armas de fuego de los negros. En la proclama, Gordon afirmaba que se había disparado en 3 ocasiones contra el clan, y que si los negros nos quieren hacer la guerra, deben atenerse a las consecuencias. Gordon alegaba que el clan era una organización pacífica. Este alegato era un común intento del clan para evitar procesos legales. No obstante, un jurado federal determinó en 1868 que el KKK era una organización terrorista. Cientos de procesos por violencia y terrorismo siguieron a esta determinación. Varios miembros del clan fueron procesados, y muchos huyeron de las jurisdicciones que los perseguían, principalmente en Carolina del Sur. Gordon anunció que algunos habían llevado a cabo actos violentos en nombre del clan. Había algo de cierto, puesto que algunas personas ajenas a la organización se disfrazaban de miembros del clan para ocultar su identidad. Pero también estaba claro que a los altos mandos del KKK les convenía alejarse públicamente de estos actos, y la naturaleza secreta y descentralizada del clan hacía que la pertenencia a él fuera un concepto difuso. En muchos sentidos, el clan fue una fuerza paramilitar que servía a los intereses del Partido Demócrata y a aquellos que deseaban la restauración de la supremacía blanca. La actividad del clan comenzó a decaer a los pocos años de su fundación y, como se muestra en la proclama de Gordon, la organización empezó a ser usada simplemente como una forma de evadir la persecución de la justicia por actos de violencia. Muchos demócratas del sur empezaron a verlo como una carga, y como una excusa que el gobierno federal usaba para mantener su poder sobre el sur. En una entrevista con la prensa en 1868, Nathan Bedford Forrest se jactó de que el clan era una organización de importancia nacional, con más de 500.000 de miembros, y afirmó que, aunque él mismo no era miembro, simpatizaba y estaba dispuesto a cooperar con ellos, y dijo que tenía la posibilidad de convocar a 40.000 miembros en 5 días en caso de necesidad. Explicó también que él no veía a los negros como a enemigos, pero sí a las ligas de la Unión, a los gobiernos republicanos, como el del estado de Tennessee, y a los Carpetbaggers y Scalawags. En estas declaraciones tenían algo de cierto, ya que el mismo clan había perseguido a estos colectivos, especialmente a los maestros de escuela llevados al sur por la Oficina de Refugiados y Liberados. Por ejemplo, muchos sureños blancos pensaban que los negros votaban por el Partido Republicano simplemente por influencia de las ligas de la Unión. Los negros miembros de las ligas eran objetivos frecuentes del clan. En un diario de Alabama, el editorial decía: la liga no es otra cosa que el Ku Klux Klan de los negros. Entre las prácticas más vituperables del clan, cabe especificar quemar vivos a negros, ahorcarlos, castrarlos, dejar sus cabezas clavadas en estacas en lugares sensibles como entradas de pueblos o casas, hacer postales con fotografías de los asesinos al lado de los cadáveres de sus víctimas, prácticas normales en el sur de Estados Unidos hasta la década de 1940. De lo último, por ejemplo, solo el libro Without Sanctuary / Sin Santuario recoge 80 postales de recuerdo con linchamientos a negros e incluso a algún sindicalista blanco. Influencia política. Mediante funcionarios gubernamentales que simpatizaban con el Ku Klux Klan, los gobiernos de los estados de Tennessee, Indiana, Oklahoma y Oregón, así como algunas legislaturas en los estados del sur, estaban bajo control del clan. Edward Jackson, un republicano miembro del clan, fue elegido gobernador de Indiana en 1924, y todo el aparato gubernamental se vio permeado por miembros del clan. En California, el clan decidió convertir a la ciudad de Anaheim en un modelo. Secretamente tomó el control del consejo de la ciudad,
pero fue expulsado tras unas elecciones especiales. El Partido Demócrata realizó su Convención Nacional de 1924 en Nueva York. La notoria participación de los delegados del KKK, le dio el mote de Convención Clanbake. La convención debía elegir un candidato para presidente. Los contendientes eran William M. C. Ado, respaldado por el Klan, y el gobernador de Nueva York Al Smith, quien era repudiado por el Klan dada su religión católica. Tras varios días de enfrentamientos, ambos contendientes se retiraron exhaustos sin que hubiera un ganador claro. El Ku Klux Klan consideró que William M. C. Ado había salido victorioso, pues por lo menos consiguió evitar que el partido adoptara una plataforma política encabezada por un católico. El Klan celebró la victoria en Nueva Jersey, el 4 de julio de 1920, con una conmemoración donde miles de miembros quemaron cruces y efigies de Al Smith y gritaron consignas contra la Iglesia Católica. En algunos estados, el Klan demostró un deseo genuino de reformas políticas y sociales, como en el estado de Alabama. Dado que en el estado había una estructura política conservadora, el Klan se veía a la vanguardia de medidas progresistas, como la educación pública, construcción de vialidades, prohibición del alcohol y otras. Para 1925, el KKK era una fuerza política de considerable poder en el estado. Poderosos como J. Thomas Heflin, David Bibb Graves, y Hugo Black manipulaban a los miembros del Klan contra la potencia de los industriales que habían dominado el estado. Black fue elegido senador en 1926 y se convirtió en un activo favorecedor de la política del New Deal. Cuando Black fue nominado para magistrado en la Suprema Corte en 1937, hubo un escándalo nacional al descubrirse que había sido un miembro prominente del KKK. Sin embargo, consiguió mantener el puesto. En 1926, el líder de un capítulo local en Alabama, Bibb Graves, fue elegido gobernador con el respaldo del Klan. Graves dirigió uno de los periodos más progresistas de Alabama. Como resultado de estas victorias políticas, los grupos del KKK se sintieron protegidos por el gobierno para llevar a cabo sus actividades. En 1927, se desató una oleada de terror en el estado, donde el Klan atacaba no solo por motivos raciales, sino también por razones morales que el mismo KKK juzgaba. Hubo incursiones a burdeles y hoteles de paso, y se reportó el secuestro de una mujer divorciada, que fue atada a un árbol y flagelada con el torso desnudo. El contraataque de la élite conservadora comenzó en la prensa. Grover C. Hall, editor de la publicación Montgomery Advertiser, comenzó a atacar al Klan por su intolerancia religiosa y racial. A la postre, Hall recibió un premio Pulitzer por sus publicaciones. En otros periódicos se mantuvo la firme y constante campaña de ataques al Klan. El contraataque en los medios funcionó, pues en las elecciones de 1928 el estado de Alabama votó a favor del católico Al Smith para presidente de los Estados Unidos, y los miembros del Klan en el estado disminuyeron a menos de 6.000 para 1930. Declive. El colapso del segundo Klan se debió parcialmente a la reacción en su contra, y en parte gracias al escándalo alrededor de David Stevenson, miembro del Ku Klux Klan que fue condenado por la violación y el asesinato de Mayo Beroltzer, tras un juicio que fue sensación nacional. Según el historiador Leonard Moore, tanto los escándalos como las reacciones contra el Klan progresaron por fallos críticos de liderazgo en el Klan, lo que colapsó la organización. Como resultado de los escándalos, el Klan cayó en desgracia, y en la década de 1930 se retiró de la actividad política. El líder nacional Hiram Evans, vendió la organización en 1939 al veterinario de Indiana James Colescott y a un médico de Atlanta, Samuel Green, quienes fueron incapaces de frenar el éxodo de los miembros del Klan. La imagen de la organización recibió otro golpe cuando se descubrieron las simpatías que Colescott tenía por organizaciones pronazis, la involucración del Klan en los disturbios raciales de Detroit en 1943, y esfuerzos por sabotear la intervención estadounidense en la Guerra Mundial. En 1944,
el clan recibió una citación para pagar $685,000 en concepto de impuestos atrasados, forzando a Cole Scott a cerrar la organización. Los Ku Klux Klan posteriores. Después de la disolución del segundo Ku Klux Klan, diversos grupos independientes comenzaron a utilizar el nombre. Con el paso del tiempo, la cantidad estimada de miembros del clan varió como sigue. En la década de 1950, muchos de los clans individuales se resistieron al movimiento por los derechos civiles, a través de actos de violencia e intimidación. Entre los sucesos más notorios están el asesinato del organizador de la NAACP, Medgar Evers en Mississippi. En 1994, un antiguo miembro del clan llamado Byron de la Beckwith fue condenado por el asesinato de Evers. La muerte del líder de la NAACP, Vernon Dahmer, en 1966, también en Mississippi. El exmiembro del clan Sam Bowers, fue condenado en 1998 por este asesinato. Junto con Bowers, se condenó a otros 2 miembros del clan. La explosión en la iglesia de la calle 16 en Alabama, que mató a 4 niños en 1963. Aunque desde el inicio había 4 miembros del clan entre los sospechosos, no fueron procesados hasta años después. Entre ellos, Robert Chambliss fue condenado en 1977, Thomas Blanton y Baaby Frank Cherry fueron condenados por asesinato en 2001 y 2002, respectivamente. El asesinato de Willie Edwards Jr. en 1957. Los miembros del clan obligaron a Edwards a saltar desde un puente sobre el río Alabama. Los asesinatos de 1964, de trabajadores de los derechos civiles Cheney, Goodman, y Werner en Mississippi. En junio de 2005, 41 años después, el miembro del clan Edgar Ray Killam fue condenado por estos asesinatos. El asesinato de Viola Liu Shou en 1965. Liu Shou era una católica sureña, activista por los derechos civiles, que vivía en Detroit. Ella y su esposo Anthony Liu Shou fueron al sur para participar en una marcha por los derechos civiles. Cuando fue asesinada al transportar a varios participantes, estos crímenes fueron parte de los que cometió el clan en esa época. Muchos ni siquiera fueron denunciados. Por ejemplo, Harry T. Moore, director estatal de la NAACP, falleció en 1951 junto con su esposa al explotar su casa. El FBI encontró varios sospechosos, pero ninguno fue procesado. 40 años después, un exsoldado y miembro del Ku Klux Klan comunicó a la NAACP que él y otros miembros del clan habían conspirado junto con la policía para llevar a cabo el asesinato, y de acuerdo con un acta posterior del Consejo Regional del Sur, en Atlanta. A pesar de la extrema violencia de los distintos clans, en la época de la posguerra hubo una reacción exitosa contra el KKK. En 1958, el clan quemó unas cruces frente a los hogares de 2 indios Lambie en Carolina del Norte. Cuando el clan comenzó su manifestación, de pronto se vio rodeado y perseguido por cientos de personas armadas. En 1964, el programa de contrainteligencia del FBI comenzó a infiltrarse en el Ku Klux Klan para desarticularlo. La posición de COINTELPRO en el movimiento por los derechos civiles era curiosamente ambigua, pues utilizaba sus tácticas de infiltración, desinformación y violencia por igual contra grupos de extrema izquierda y extrema derecha, pero también contra organizaciones pacíficas como la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur, de Martin Luther King. En el caso del asesinato de Liu Shou, esta ambivalencia se evidenció de forma dramática. Uno de los asesinos de Liu Shou era un informante del FBI. Después del asesinato, el FBI comenzó a difundir rumores falsos de que era comunista y que había abandonado a sus hijos para entregarse sexualmente a los trabajadores por los derechos civiles. A pesar de estas ambivalencias, en 1982 se informó que los esfuerzos del FBI finalmente habían desintegrado al clan. El reportero, Jerry Thompson, se había infiltrado al KKK en 1979. Durante la debacle, los líderes del clan se acusaban mutuamente de ser espías del FBI, y a la postre se supo que Bill Wilkinson, uno de ellos,
había efectivamente trabajado para el FBI. Cuando terminó la lucha por el derecho al voto de los afroamericanos, que había durado un siglo, los clans enfocaron sus baterías hacia otros movimientos, incluyendo acción afirmativa, la inmigración a los Estados Unidos, y especialmente la desegregación racial en los autobuses escolares, que había sido ordenada por los tribunales. En 1971, miembros del clan hicieron explotar 10 autobuses escolares en Pontiac, Michigan. Uno de los líderes más carismáticos del KKK, David Duke, participó en la crisis de los autobuses de Boston de 1974. Duke fue líder de los Caballeros del Ku Klux Klan de 1974 a 1978 y en 1980, creó la NAACP, una organización política nacionalista. Durante este periodo, la resistencia al Klan se volvió más común. Thompson informó que durante su corta estancia como infiltrado en el KKK, recibió disparos en su camioneta, los niños le gritaban, y participó en una manifestación del Klan que degeneró en caos cuando unos soldados negros se aproximaron a disolverla. Los intentos de organizar marchas de apoyo al Klan se encontraban frecuentemente con contraprotestas, y a veces con violentas confrontaciones. El Ku Klux Klan evidenció ser vulnerable a las demandas legales. El 21 de marzo de 1981, el linchamiento de Michael Donald llevó a un pleito legal que condujo a la quiebra a United Klans of America. Según el relato de Thompson, muchos grupos del KKK estaban profundamente preocupados por las multimillonarias demandas que estaban recibiendo algunos de sus miembros. El Ku Klux Klan en el siglo XX. El Ku Klux Klan aún existe, en forma de aislados grupos de simpatizantes, que probablemente no pasan de unos cuantos miles. En 2002, en un reporte sobre el extremismo en Estados Unidos, la Liga Antidifamación escribió: "Hoy no hay tal Ku Klux Klan". La fragmentación, la descentralización y el declive han seguido ininterrumpidamente. Sin embargo, también puntualizan que, la necesidad de justificarse aún persiste en los descontentos, y es improbable que desaparezca, independientemente de cuán bajo llegue la suerte del clan. Algunas de las mayores organizaciones del KKK son: Iglesia de los Caballeros Estadounidenses del Ku Klux Klan. Clanes imperiales de Estados Unidos. Caballeros de la Camelia Blanca. Caballeros del Ku Klux Klan. Están encabezados por el pastor director nacional, y tienen su sede en Zinc, Arkansas. Dicen que son la mayor organización del KKK actualmente, y se autodenominan el Clan de la Sexta Era. Hay otras organizaciones de menor tamaño que continúan usando el nombre del Ku Klux Klan, en todo el país. En 2005, se calculaba que había unos 3.000 miembros del clan, divididos en 158 capítulos, surgidos de varias organizaciones independientes. Casi 2/3 de ellas se encuentran en los estados que alguna vez fueron confederados. El otro tercio se encuentra mayoritariamente en el medio oeste de los Estados Unidos. La ACLU ha otorgado apoyo legal a varias facciones del KKK, en defensa de sus derechos de manifestaciones, desfiles y marchas, otorgados por la primera enmienda de la Constitución, así como de su derecho a proponer candidatos a puestos públicos. En julio de 2005, la casa de un hombre hispano fue quemada tras acusaciones de violencia sexual contra una niña blanca de 9 años. Después del incidente, miembros del clan aparecieron con sus túnicas blancas, repartiendo panfletos. El clan organizó una marcha anti-inmigrantes en Russellville, Alabama, en mayo de 2006. Durante algún tiempo, el número de miembros del clan ha ido disminuyendo constantemente. Esta disminución se ha atribuido a la falta de competencia del clan en el uso de Internet, su historial de violencia, una proliferación de grupos de odio en competencia y una disminución en el número de jóvenes activistas racistas que están dispuestos a unirse a grupos. Un análisis de 2016 realizado por el SPLC encontró que los grupos de odio en general estaban aumentando en los Estados Unidos. La ADL publicó un informe en 2016 que concluía: a pesar de su capacidad persistente para atraer la atención de los medios,
los grupos organizados del Ku Klux Klan continúan en realidad con una tendencia de declive a largo plazo. Siguen siendo una colección de grupos en su mayoría pequeños e inconexos que cambian continuamente en nombre y liderazgo. La expansión de las redes sociales durante la primera década del siglo XX dio a estos grupos una gran plataforma para expandir su ideología y hechos falsos que la justifican, así como maneras de manifestarse de forma anónima y atacar en línea a sus opositores. A raíz de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, este grupo y otros de la extrema derecha estadounidense se han visto justificados y reforzado, al apoyar Trump y sus asesores de manera más o menos velada una ideología y decisiones políticas contrarias a la promoción de los derechos de las minorías, así como el cese de cualquier mención a los derechos humanos en las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Mujeres del Ku Klux Klan. Vocabulario del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, como muchas otras organizaciones secretas, tiene señales que los miembros utilizan para reconocerse unos a otros. Es posible que un miembro del clan diga, "a Jack", en alguna conversación, intentando identificar a algún colega sin levantar sospechas. La respuesta afirmativa sería el vocablo, "acaía". A lo largo de su historia, el clan ha acuñado varias palabras que comienzan todas con KL, incluyendo, entre otras, clave, tesoreros; cleagle, reclutador; clectoken, cuota de iniciación; cligrap, secretario; clonvocation, reunión; cloran, libro de rituales; cloreroe, delegado; clud, capellán. Los términos anteriores se utilizaron a partir de 1916. El KKK de la época de la Reconstrucción utilizó varios términos, entre los que se reconocen los títulos Wizard, para el líder del clan, y Nighthawk para quien estaba a cargo de la seguridad.